Ah, va. Perfecto. Bueno, eh, nosotros lo que vimos, ¿no? Y hasta la presentación del trabajo práctico del último TP que tienen para realizar, lo que analizamos fueron el análisis interno, ¿sí? O sea, la primer parte de este componente de diagnóstico, ¿no? Eh, el segundo gran componente es el análisis de contexto, ¿sí? Eh, Repasando el análisis interno, nosotros vimos a través de cinco grandes dimensiones ese análisis, eh, que son la dimensión estratégica de las estructuras, de los procesos, de la cultura y de los indicadores. Ahora lo que vamos a ver es el análisis del ecosistema, perdón, del entorno, ¿sí? Del entorno de cualquier organización. Eh, en ese sentido, nos vamos a nutrir de una herramienta. Eh, Esta herramienta es de Michael Porter, que lo que Porter, bueno, nos dice, una de las principales ventajas, digamos, de este tipo de análisis, que inclusive, digo, es común en él o característico en él, es que para analizar el contexto él establece una jerarquía. O sea, él nombra una serie de variables, bastantes variables, ¿no? Tanto, y a todas ellas las jerarquiza en dos. Así recuerdan como la cadena de valor, que también es una herramienta que él propone, él a las funciones internas de la organización, recuerden que las clasificaba o las jerarquizaba de dos tipos. A una le llamaron, a una, perdón, la llama funciones de la cadena de valor y a las otras funciones secundarias o de apoyo. Bueno, acá hace algo similar, para hacer el análisis del contexto hace algo similar. ¿Mm? Y lo que dice es, bueno, para analizar el contexto tenemos dos grandes componentes. Un análisis del contexto eh, indirecto, que es el que ustedes están viendo acá con pintado de acá todo celeste, azul, ¿sí? A Porter le llama el contexto indirecto, ¿sí? Y al que está acá adentro, ¿sí? Eh, que está como una especie de gris, ¿sí? Un celeste bien claro, le llama contexto directo. Y una de las primeras conclusiones que llega Michael Porter nos dice que, Nos dice que eh, ay, no sé, por favor vean el tema del audio, apaguen los audios, por favor. Eh, que el contexto indirecto va a influir en cualquier tipo de organización, ¿no? Que queramos ver, analizar, pero influyen de una misma manera, de una misma forma. O sea, que no va a impactar directamente, o la relación no es directa entre las variables del contexto indirecto y la rentabilidad de la empresa. Por el contrario, las variables que están acá, más cercanas a la empresa, él las menciona como variables directas, porque directamente van a afectar al juego de negocio o a la rentabilidad de la organización, con lo cual nuevamente hace una jerarquía dentro de todos los factores que hay que considerar en el entorno. Entonces la jerarquía está, bueno, en estas que están acá dentro, segundo círculo, son variables directas o del contexto de afectación directa a la rentabilidad y al desenvolvimiento general de la industria que estemos analizando, y estas son variables que sí van a afectar, pero de forma indirecta, o sea, de una menor forma. Van a impactar seguramente, pero no tanto como estas. Estas hacen a la razón de ser del negocio. ¿Sí? Estas también impactan, pero no de la misma manera. Siguiendo esa idea, fíjense que por ejemplo, podríamos captar algunos como el contexto económico. Acá está. El contexto económico, por ejemplo, podríamos hablar acá de la inflación. Vamos a la inflación, ¿sí? La inflación como concepto la suba generalizada de precios. Ahora, esa inflación, ¿cómo afecta a una industria? Y a todas mal, digamos. ¿Le afecta? Sí. ¿Mal? Sí, le afecta de forma negativa y a todas mal, ¿sí? Ahora, eh,
Algunos podrán afrontar la inflación de una mejor o peor manera, pero no cabe duda que la inflación afecta a todas mal, ¿sí? Vamos a otro factor, por ejemplo, económico, que podríamos mencionar como los tipos de cambio. El tipo de cambio, ya sabemos, todo es una relación, una ecuación entre la moneda doméstica o nacional, que en nuestro caso es el peso, y el comparativo, el equivalente a una moneda extranjera, en el caso más común, el dólar, ¿sí? Entonces, ese tipo de cambio, ¿no?, que me dice que, por ejemplo, hoy estamos entre los 95, al dólar oficial serían 95 pesos argentinos, debemos tener, digamos, para poder obtener un equivalente a un dólar estadounidense, o es el tipo de cambio oficial, o el blue, que es el de la calle, digamos, debemos juntar algo de 135 pesos para poder comprar un dólar extranjero, ¿sí? Un dólar estadounidense. Esa que es el tipo de cambio, esa relación de equivalencia, eh, por ejemplo, cuanto más sube, o sea, cuanto más caro está el dólar o cuanto más pesos debo depositar o desembolsar para obtener un dólar, evidentemente que va a afectar a la economía de la empresa, ¿sí? De una industria en particular. Pero dentro de esa industria todas las va a afectar más o menos de la misma manera. Pensemos en turismo. Cuanto más sube el tipo de cambio, más a las empresas turísticas evidentemente se van a ver favorecidas desde el lado del consumidor. ¿Por qué? Porque el turista extranjero va a poder, digamos, nosotros como un destino turístico, seremos más baratos que otras organizaciones o que otros destinos en otros países. ¿Por qué? Porque para los demás que vienen con dólares, ¿sí?, a nuestro país, es muy fácil comprar. Para nosotros para ellos, digamos, somos muy baratos, con lo cual somos un destino accesible para muchas otras, eh, en muchos otros países, ¿sí? Entonces eso, por ejemplo, una suba del tipo de cambio, evidentemente si esta industria es el turismo, favorece a la industria turística, o sea, todas estas que están acá, favorecen a la industria turística, pero todas van a verse beneficiados más o menos de la misma manera, ¿sí? Algunos aprovecharán más o menos, pero ese factor favorece a todos de la misma manera, ¿sí? Una salvedad que quiero realizar acá es que acá lo que ustedes bien dicen industria, bien que acá dice empresa. Bueno, este es, por ejemplo, la empresa que a ustedes les tocaría analizar, ¿sí? Y después industria, lo que habla acá es el conjunto de empresas que se dedica a lo mismo. Es una industria, un sector económico. Por ejemplo, esta sería una empresa de turismo en particular, que yo les daría un caso práctico con un nombre en particular, y esa empresa es parte de una industria que vendría a ser el sector turístico que se dedica a lo mismo, ¿sí? Eso que significa todo. Bueno, entonces, el tipo de cambio me afecta a mi propia empresa, no sé, cualquiera, los arroyos, hotel, por ejemplo, me afecta, sí, sube y afecta, sí, me conviene, sí, porque pueden venir más turistas internacionales, pero así también le afecta a la industria, positivamente, ¿sí? Y si yo puedo aprovechar eso, bueno, mejor, pero eso ya es otra cosa, ¿sí? En definitiva, los factores que están acá, todos los que está con el azul, afectan, sí, hay que tenerlo en cuenta, está bien, pero no afectan definitivamente la rentabilidad, o sea, no hacen a cómo se da el negocio en sí, el juego del negocio. Ya vamos a ver las otras y se van a dar cuenta de la razón. Entonces vamos a estas, todas estas, ¿no? No las vamos a ver porque ya hemos avanzado, avanzado mucho, digamos, respecto de esta asignatura. Creo que sería mejor ahondar en otras, como por ejemplo economía. Entonces nosotros nos vamos a dedicar a lo que es puramente estratégico, que es lo que está acá, ¿sí? Estas variables. Entonces pasamos ahí, ¿sí? Acá están, en esta presentación están una a una, estas de acá, ¿sí? Todas las variables del contexto indirecto y la del contexto directo. Entonces, ve, las económicas estaban acá, yo les hablaba de tipo de cambio, tasa de interés, inflación, demás. ¿Ve? Acá están uno a uno. Bueno. Pero como les decía, directamente nosotros vamos a pasar a esta, ¿sí? A la parte del entorno, pero directo, o sea que directamente va a afectar al sector industrial. Bueno, ahí Porter se fija o se concentra en esa parte, así como también se concentró en la cadena de valor cuando hacíamos el análisis interno. Aquí Porter hace hincapié en los factores del entorno directo. Y me dice, y le pone un nombre, así como le puso nombre en el cadena de valor, acá le pone nombre las 5 fuerzas de Michael Porter. ¿eh?
o las 5 fuerzas de Porter la van a encontrar así. Y el primero las nombra y me dice, ¿cuáles son esas 5 fuerzas? Fíjense, la primera tiene que ver con los competidores actuales. O sea, con el conjunto de empresas que se dedican a la misma actividad y que están compitiendo en la actualidad. Ese es el primer factor. Ya vamos a ver uno a uno. La segunda variable tiene que ver con los proveedores. ¿Sí? La segunda variable entonces son los proveedores, todos los proveedores que van a servir a ese sector industrial que estaré analizando. Ya vamos a ver, como insisto, caso por caso. A tercera variable son los compradores, cuarta variable son los competidores potenciales, no los competidores actuales. Los competidores potenciales se suman a una nueva variable, ya vamos a explicar por qué. Y la quinta variable serían la fuerza de los productos sustitutos. Ahora, estos 5 grandes elementos, además le pone como una especie de título a cada uno que va a eh, reducir todo lo que significa, o sea, o la importancia que tiene respecto del análisis del contexto. Fíjense, a los competidores actuales del sector industrial los llama rivalidad entre los competidores existentes. O sea, de los competidores actuales lo que a mí me interesa saber es la rivalidad de competidores existentes. Entonces pasamos a ese, que es la primera gran fuerza que está en el centro y de hecho es una de las más importantes. ¿Qué dice Michael Porter respecto de la rivalidad de los competidores existentes? Primero, lo que está diciendo claramente es que nosotros lo que debemos estudiar es si existe o no existe rivalidad en los competidores actuales, en los competidores de una empresa, de un conjunto de empresas en la actualidad. Y me manda como una conclusión, digamos, de todo el análisis. Y me dice que cuanto una empresa o un conjunto de empresas que se dedica a lo mismo, por ejemplo, estas son empresas, ya saben, de gaseosa, de Coca-Cola, mientras más las empresas compitan entre ellas, la rentabilidad del sector va a disminuir. Por el contrario, cuando las organizaciones que pertenecen a una misma actividad industrial forman asociaciones o colaboran entre ellas, la rentabilidad va a ser positiva o va a mejorar. Entonces, esta es la gran conclusión a la que llegué y vamos a explicar con ejemplos. Acá, por ejemplo, yo ya tengo el ejemplo. Por ejemplo, algunas variables para tener en cuenta. Cómo yo considero cuando hay enemistad o rivalidad y cuando hay acuerdo o colaboración entre empresas. ¿Sí? Por favor, la que ingresa, baje el audio. ¿Cuándo hay rivalidad? Y acá, fíjense, acá yo les dije caso de ejemplo, venta de CD, turismo. Por ejemplo, yo le mandé para tener también, para acordarme igualmente yo, digamos, del ejemplo. A ver, piensen en este ejemplo. No sé si recuerdan cuando anteriormente se vendían los CD esto para la música o los CD que venían grabados a las películas. Eso estuvo de moda, digamos, hace un buen tiempo, por lo menos me imagino yo más de 5 o 6 años. Estuvo de moda la venta de esos CD. ¿Sí? Imagínense que estamos en la, no sé, en la vieja terminal, ¿no? Y estamos yendo a comprar, o nosotros como compradores queremos comprar esos CD. Ahora, todas las empresas, no sé cuánto estará ahora, pues ya quedan pocas empresas que venden lo mismo, básicamente por el acceso libre de Internet o por el acceso más diversificado del Internet. Pero imaginemos que todavía no tenemos ese acceso, las personas no lo tienen todavía y seguimos comprando películas. ¿Sí? Supongamos que todas las empresas, hay como 5 o 6 puestos dentro de esa galería que hay en la terminal, ¿sí? En la vieja terminal, y entra dentro de esas 5 el precio común de un CD, que es un CD común, ¿sí? de una película, tiene el precio de 50 pesos. ¿Sí? Y vamos al ejemplo. ¿Qué pasaría si estos 5 puestos que están todos cercanos, inclusive en el mismo lugar, digamos, ubicados en la misma zona, podemos imaginar que alguno de ellos baje el precio? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo, que también tengo el negocio, bajo el precio y digo, bueno, en vez de 50 pesos,
le voy a cobrar 40, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa inmediatamente? Todos los consumidores se van a venir a mí, digamos, porque estoy vendiendo el mismo CD más barato. ¿Qué es lo que va a pasar con el resto de la empresa? Y van a tener que bajar todo el precio a 40 también. Evidentemente van a tener que hacer eso. ¿Por qué? Porque no le queda otra, si no, no van a vender. Entonces, así como yo bajé a 40, seguramente en algún momento, y si tiene la posibilidad, por ejemplo, mi competidor que está en el frente o a, no sé, 20 metros de mi local, de alguna manera, porque ahorra, no sé, no vende con cajita, solamente te da el plástico, de la forma que fuese, puede conseguir y logra vender a 30 pesos ese CD. Va a pasar lo mismo, todos los compradores van a ir a comprar a 30 pesos, ¿sí? Y evidentemente el conjunto de competidores, o sea, todo lo que nos dedicamos a lo mismo, también vamos a tener que vender a 30 pesos para seguir en el negocio, porque evidentemente si no, no puede. ¿Sí? Y así cada vez más vamos a llegar a un momento en que el negocio no va a ser rentable. ¿Se entiende? Entonces ese es el ejemplo de rivalidad. ¿Sí? Rivalidad, ¿por qué? Porque mientras yo me peleo con mi competidor, evidentemente cada vez nos va peor a todos los que nos dedicamos a la... Y vamos al caso de turismo, que es el caso positivo de asociación, que por ejemplo yo los tengo en Salta. Bueno, en algún momento, algo alrededor de más de 10 años, yo hice un trabajo de investigación sobre turismo y lo comparé con la actividad turística en la provincia de Salta. ¿Qué encontré en la provincia de Salta? Cooperación, esto. ¿Eh? Gran cooperación y que uno hoy mismo quizás lo puede corroborar si es que tiene la oportunidad de viajar. Fíjense en dónde está la colaboración. Si uno allá en la provincia de Salta se pasea por la calle, tiene la posibilidad de ir a Buenos Aires, que es la calle donde está, creo que es Buenos Aires y Córdoba, que son dos calles donde están situadas prácticamente todas, pero todas las empresas que se dedican al turismo, o sea, la agencia de viaje básicamente. E inclusive algunos hoteles están por ahí en la misma calle. Si uno va y pregunta, por ejemplo, cuánto le cuesta hacer una excursión a, no sé, a los Siete Colores, a la Salina o cualquier atractivo de Jujuy, se van a dar cuenta que todos tienen el mismo precio. Todas las empresas tienen el mismo precio. ¿Y eso por qué? Porque se nota claramente que la agencia de turismo acuerdan un precio y lo respetan. ¿Para qué? Bueno, para que entre ellas no se pase esto, no se peleen y disminuya la rentabilidad. Entonces, hoy no sé cuánto costará desde Salta a Jujuy de hacer un paseo hasta los Cerros de Siete Colores. Pero imagínense que cuesta 2.000, no sé. Y, eh, y ellos colaboran no solamente en el precio, sino en los servicios. Ellos acuerdan también salir a la misma hora, más o menos ofrecen los mismos servicios y lo más importante de todo es que inclusive todos acuerdan que cualquier tipo de excursión a la provincia de Jujuy comienza y termina en el día. O sea, ellos salen a las 7 y dependerá cuándo vuelven a las 2, a las 3 de la tarde, a las 5. Eso depende, digamos, de cuándo vuelven. Va a depender, digamos, el regreso del tipo de excursión y de la lejanía o cercanía del lugar que se vaya a visitar, pero todos vuelven a pernoctar en Salta. ¿Por qué? Porque no quieren que se queden en Jujuy. ¿Por qué? Porque han acordado todo. O sea, no solamente están de acuerdo las empresas, agencias de viajes que se dedican al turismo, sino que también están de acuerdo o han coordinado con los hoteles. ¿Sí? E inclusive hoy, ya con certeza, que estas empresas y estos viajes ofrecen todo, desayuno, almuerzo, cena, todo dentro del mismo colectivo, tráfico, lo que fuese. Con lo cual también están colaborando de esa manera, seguramente ya con la gastronomía, digamos, ¿sí? O sea que nosotros no tomamos casi nada de eso, ¿sí? Porque nos quitan los viajes, nos quitan la comida, ya ni eso, y también de lo más importante, la pernoctación. ¿Eh? ¿Y todo cómo se logra? Con la colaboración de empresas. Si colaboran, evidentemente la rentabilidad del sector va a ser mejor. Bien, esto es lo que hablamos entonces de la importancia, de la trascendencia de la primera variable, por eso está en el centro. Rivalidad entre competidores. Mientras más rivalidad exista, menos rentable el sector. Mientras menos rivalidad exista mientras más colaboración exista entre las organizaciones de un mismo sector económico, va a haber mayor rentabilidad. Vamos a ver el tema de los proveedores. En cuanto a los proveedores, acá, la frase es esta. Los proveedores,
perdón, lo primero es poder de negociación. ¿Eso qué significa? Que mientras más poder de negociación tengan los proveedores, menos rentable va a ser el sector económico que yo estoy analizando. Repito, mientras mayor poder tengan los proveedores del sector económico que yo estoy analizando, menos rentable va a ser la actividad económica o el sector económico que yo estoy analizando. Como por ejemplo acá tienen panadería y mueblería. Claro, fíjense. En Jujuy aproximadamente, si lo preguntaba, ¿cuáles son los principales proveedores de una panadería? La harina, los proveedores de harina, porque la harina es el insumo más importante en costo y en todo, digamos. ¿Sí? ¿Cuántos proveedores de harina tienen eh, los, las panaderías? Y saben que en Jujuy aproximadamente no hay más de 5, 6, 7 proveedores. O sea que el panadero, las panaderías de Jujuy no se abastecen más de 4 o de 5. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Que esos 5 van a definir el precio al cual le va a entregar el pan. E inclusive la harina, eso directamente con los proveedores, porque los grandes productores de harina saben quiénes son, ¿no? Grandes empresas que no están en Jujuy, ¿sí? Agrícolas muy importantes que definen el precio de la harina, que incluso es un commodity, o sea, que se vende al extranjero. Con todo eso, ¿qué quiere decir? Que estas grandes empresas tienen mucho poder. ¿Por qué? Porque son pocas, por eso acá dice el número de proveedores, primero porque son pocas y porque concentran el poder. Son grandes productores de grandes extensiones de tierra, evidentemente de ahí sale la harina después, y todo eso hace que estas sean empresas muy fuertes y determinen el precio al que yo como empresa le voy a tener que pagar. Forzosamente no puedo negociar el precio porque son muy fuertes. ¿Sí? Entonces eso pasa con las panaderías, igualmente pasa con la mueblería. Por eso es que el pan, no sé si recuerdan, porque el pan sube siempre. Sube la harina, chao. O sea, no puedo decir, las panaderías no pueden decir, hacerme precio, aguantar, no. Sube y sube. La bolsa de harina es lo que hay, pagáis, si no, no lo tenéis. En el tema de la mueblería es exactamente lo mismo. El principal insumo de la mueblería, ¿cuál es? La madera. El proveedor de madera. ¿Quiénes son los proveedores de madera? Entonces nos preguntamos, y no es una o dos no son varias empresas chiquititas, son pocas empresas muy fuertes, que son los grandes proveedores de grandes tierras, ¿sí? Que van a ser los dueños, digamos, de los bosques y demás, ¿sí? Que son los primeros proveedores de la madera. Luego de eso seguramente van a ir a aserraderos, que también los más importantes no van a hacer mucho, y recién de ahí llega una mueblería chiquita, pero lo más importante van a ser estos grandes. Y entonces esos grandes, igual que de una harina, la madera, ¿por qué cuesta tanto? Porque cada vez hay menos madera, evidentemente así, cada vez mayor es el control para tala de árboles, y por otra parte son pocos las empresas que se dedican a eso, porque son pocos los dueños de grandes tierras de donde se saca la madera. ¿Sí? Que es la parte de la cadena de valor inicial. Ahí está el problema. Ellos son pocos y muy poderosos. Evidentemente eso hace que cuando el pobre que tiene una mueblería chica o pequeña, evidentemente tiene que pagar el precio que le exige ese proveedor y no puede negociarlo. Eso evidentemente hace que la rentabilidad de ese sector disminuya. Tercera fuerza, se llama similar poder negociador de los consumidores. Fíjense, entonces los consumidores, ¿cuál es la regla, digamos acá? Que cuanto los consumidores más estén unidos, ¿qué pasa con el sector económico? Más perjudicado se ve. Por el contrario, cuando los consumidores están aislados, diseminados, no están unidos, no están coordinados, la rentabilidad del sector va a aumentar. Y evidentemente esto es así similar a los proveedores, pero del otro lado. ¿Sí? Cuando hay pocos consumidores, y esos pocos son muy fuertes, por eso acá dice bueno, acá hay otras variables además del número, yo les estoy hablando del número, pero hay muchas otras variables, digamos, para hacer el estudio y concluir si es que hay más o menos poder de parte del consumidor. Pero básicamente, y lo más importante, va a ser siempre el número y el poder financiero que tenga ese consumidor. Cuantos son pocos consumidores y de mucho poder,
evidentemente la rentabilidad va a bajar. Y cuando son muchos consumidores y individualmente cada uno va por separado y no tiene poder de negociación, no tiene fuerza financiera ni demás, evidentemente el sector se ve muy beneficiado. Vamos a ver esto que yo lo viví porque lo hice, digamos, los estudios muy concretamente, que tiene que ver con los casos de floricultura en Maimara y los artesanos de Casira. Vamos al artesano de Casira que me imagino algunos lo debe conocer. Eh, Miren, Casira es un pueblito que está a hora y media más o menos de La Quiaca, no sé si tienen la oportunidad de conocer, un pueblito muy, muy bonito, por cierto, ¿sí? Muy lindo pueblo, que se dedica básicamente a la venta de ollas de arcilla, que es la que nosotros vemos y que alguna vez hemos comprado, ¿sí? La olla común de arcilla. Todas las ollitas esas que venden para el turista y que el turista tanto nos gusta y a que nosotros también, ahora en tiempo de Pachamama, por ejemplo, nos acordamos siempre de las ollitas grandes, las medianas, las chiquititas, y bueno, esas ollitas de arcilla y muchos otros productos de arcilla vienen la mayoría de Casira. Hay Casira argentino, Casira boliviano, pero en definitiva Casira es un cerro de donde se saca la arcilla. Bueno, esta gente ha vivido muchísimos años porque es una actividad milenaria esto de hacer estas ollitas. Bueno, todo el pueblo de Casira, que no es más de 8 o 10 cuadras, se dedica a la alfarería, o sea, se dedica a hacer ollitas de barro. Esa es su principal actividad y creo que la única. Y hay otras más chiquitas, ganaderos, pero solamente les sirve, digamos, para la comunidad. Para supervivencia, digamos, de la comunidad. Pero la alfarería, fíjense, una vez fuimos a hacer un estudio, de hecho, para ayudar a esa población en particular, ¿y qué nos dimos? Que cada vez que entrábamos a una casa, veíamos que toda la familia eran artesanos. Y en ese momento vimos que todos hacían, no sé si lo ven y después lo buscan, si no, en la próxima presentación ya les paso el ejemplo, pero lo que yo vi, por ejemplo, son los sapitos de jardín, que no sé si ustedes lo tienen, lo recuerdan, lo ven, pero el sapito de jardín es un sapito de jardín, digamos, como un macetero para el jardín, como adorno en el jardín. Ese sapito de jardín, toda la familia de toda la comunidad estaba lleno el patio, digamos, de sapitos de jardín, y ahí nos surgió la primera duda. ¿Por qué todos producen y hacen lo mismo? Y nos contestaron las familias que son los emprendedores, digamos, los artesanos, alfareros, y nos dijeron porque hay una empresa, o mejor dicho, ellos hablan sí, de empresas que nos pidió 5.000 sapitos de jardín. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta en ese momento? Que los artesanos de Casira solamente tienen dos compradores, uno de Tucumán y uno de Buenos Aires. Y esos dos compradores les llaman por teléfono a la única cabina telefónica que existe en el pueblo y los llama y les dice, a ver, ¿cuántos sapitos de jardín? Bueno, necesitamos sapitos de jardín, por ejemplo. ¿Cuántos? 10.000, listo. ¿En cuánto tiempo me tiene el pueblo los 10.000 sapitos? Le dan 2 o 3 semanas, un mes, lo que fuese, ya está. Y entonces todo el pueblo se pone a producir sapitos de jardín. ¿Qué es lo que pasa? Que esa empresa, ¿cómo es? Es una única empresa con mucho poder financiero porque viene un día y se lleva todo lo que produció la comunidad. ¿Cuánto creen que paga esa gran empresa a toda la comunidad? Nada. ¿Sí? No le paga nada. Por eso, si yo estoy analizando como actividad económica los artesanos de caserío, la artesanía de ese pueblo, evidentemente el hecho de que ellos solamente le puedan vender a un solo consumidor y ese único consumidor es muy fuerte, evidentemente los mata, digamos, es la peor desventaja de hecho que tiene la actividad económica. ¿Sí? Por el contrario, cuando la gente tiene como un sector económico enfrenta a consumidores diseminados, aislados y de poco poder individual cada uno, esa actividad económica se va a ver beneficiada o la rentabilidad de esa actividad va a verse beneficiada. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, fíjense acá, por ejemplo, vamos, no sé, a una carnicería de la esquina de mi casa, de mi barrio, ¿sí? Voy a querer comprar carne yo, Diego, ¿sí? Quiero comprar carne para hacer asado, no sé. Y le digo a la carnicería de la esquina, ¿cuánto está la carne? Me 400 pesos, y para mí es mucho. Digo, no, es mucho, y encima no sé si está buena la carne. No, hacémela a 350. No, 400.
yo, acá, supongamos que soy solito, a mí no me va a bajar el precio, porque estoy solo, digamos, ¿sí? Y si va usted sola y separada, cualquiera de ustedes, le va a venir el carnicero, le va a decir mismo, ¿cuánto está el kilo? Y va a estar lo mismo, ¿sí? 100, 400. ¿Qué pasaría si nos reunimos como acá, nos reunimos todos y todos vamos y le decimos, queremos 50 kilos de carne? Ah, ya es distinto, ¿sí? Reunidos juntos, aumenta el poder del consumidor y entonces sí, este, ahí ya podríamos hacer que, digamos, conseguir precios como consumidor y perjudicaríamos a la carnicería. Hoy la carnicería en general, evidentemente, enfrenta a consumidores aislados, familias aisladas, separadas, y por eso es, digamos, viendo desde ese punto de vista, la actividad en ese punto en particular se ve beneficiada. O sea, la rentabilidad de negocio es positiva teniendo en cuenta esa variable. Lo último tiene que ver con los sustitutos, perdón, penúltimo, y esto es más sencillo, fíjense, acá la idea es, eh, si existen productos sustitutos, para el sector económico que yo estoy analizando es algo negativo. Si no existe algo positivo, o sea que básicamente lo único que hay que concluir o que hay que pensar acá es si existen o no existen esos productos sustitutos y qué tanto afecta a la actividad económica que estoy yo analizando. Por ejemplo, yo puedo decir la sal y el azúcar, perdón, el azúcar que está acá, ¿no? Y el endulcorante o cualquiera, son sustitutos. Y bueno, yo he dicho, no, no son, ¿por qué? Porque el azúcar está destinada para un grupo de segmento específico, que es la gente que no tiene cuidado con su salud. Y para la gente que tiene cuidado con la salud, evidentemente, sí es sustituto, porque o come azúcar o puede, indiferentemente pueden ir a optar por azúcar o por endulcorante, ¿sí? Y yo creo que esa visión que yo tenía hoy es menos así, yo la tenía hace como 5 años, y ahora veo que hay gente que ya gran parte de la comunidad ya empieza a sustituir algunos días sí, algunos días no, el azúcar con los endulcorantes y sus derivados y otros, ¿sí? Entonces hay que ver, digamos, analizar cada uno de los, este, de los productos. Por ejemplo, este es más fácil, ¿sí? La carne del pollo es sustituto, efectivamente que sí, ¿sí? ¿Y cómo lo vemos? Con los resultados. Hoy el consumo per cápita, o sea, el consumo de cada familia o de cada persona por año de carne ha bajado y ha aumentado la de pollo. ¿Por qué? Porque es más barata. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la gente está optando por consumir más de esto y más de esto. Antes la persona, familia argentina consumía quizá como mucho una vez cada 15 días o cada semana. Y hoy, ¿cuántas veces comemos pollo? 2 o 3 veces a la semana o más. ¿Sí? Porque entonces efectivamente el pollo sí sustituye la carne y esto ya es más difícil, acá ya no es tan así. ¿Sí? Y así, esa sería, digamos, la idea de los sustitutos. Simplemente saber si existen o no. Si existen, perjudica la rentabilidad de la empresa, si no existe, es un punto a favor. El último tiene que ver con la amenaza de los futuros competidores. Esta es también la última que me gustó, muy importante. ¿Por qué? Me dice a mí que a ver, cuanto un negocio más rentable, si cuanto más negocio hay, todo el mundo, esta parte, digamos, todo el mundo quiere ir a ese negocio. Cuando el negocio está bueno, todas las empresas seguramente se van a amontonar y querer entrar e ingresar a ese negocio. Eso evidentemente va a hacer que la rentabilidad disminuya, ¿sí? Este, ¿Y cómo pasa eso? Bueno, eso pasa con un concepto muy clarito que se llaman, esto que son acá, las barreras al ingreso. Yo le voy a comentar rápidamente la experiencia mía. En algún momento, cuando era estudiante, hace bastantes años ya, eh, tenía yo una computadora y como muchas otras personas, se me ocurrió empezar a vender también los CD, por eso el de los CD siempre lo tengo. Vender CD, grabar video, una película y venderla. Yo la vendía acá en el Caracol. En algún momento me iba bien, digamos, porque no había nadie, yo estaba solito, me recuerdo bien clarito, estaba la persona que vendía pizza, que sigue estando hoy, lo veo y lo saludo cada vez que lo puedo cruzar o que cruzo por el Caracol. Bueno, estábamos los dos, digo, y vendía bastante bien. Yo estaba contento, digamos, vendía las películas. Pero ¿qué sucedió? Que al verme, digamos, mucha gente vio que el negocio era bueno, todos quisieron entrar. Y de hecho entraron, digamos, de pasar a yo estar solo, éramos como 10 en el Caracol, y el negocio dejó de ser rentable, ¿sí? ¿Por qué dejó de ser rentable? ¿Por qué todos pudieron ingresar al negocio?
Porque evidentemente ese negocio no tenía barreras de entrada, que son estas. O sea, las barreras de entrada, ¿qué son? Son factores o facultades que tienen una actividad económica en particular que hace imposible el ingreso o dificulta mucho el ingreso de los futuros competidores. Cuanto más barreras haya, evidentemente que la actividad económica que estemos analizando va a ser mejor y más rentable. Cuanto menos barreras haya, evidentemente va a ser una actividad menos rentable. Por ejemplo, grabar CD, ¿qué tan difícil? Y nada. Solamente necesitaba una computadora, un programita para grabar y chao. Y sentarse a vender, digamos. Esa actividad cualquiera la podía realizar. Entonces, de hecho, la hicieron, se llenó de gente y se acabó la rentabilidad y se acabó el negocio. ¿Por qué? Porque no tenía barreras. En cambio, las actividades más importantes y más fuertes tienen muchas barreras o grandes barreras al negocio, con lo cual no tiene esta amenaza de futuros competidores, porque es difícil ingresar. ¿Sí? ¿Cuáles son esas barreras? Fíjense, hay varias barreras financieras, barreras comerciales, esta barrera de lealtad muy importante, esta la financiera, de proceder canales de distribución. Yo le comento alguna y le digo así, como ejemplo, digamos, ¿sí? Hoy la actividad económica mundial más importante, evidentemente, la tecnología. Siempre la tecnología va para arriba y ahora mucho más con este tiempo de pandemia. ¿Sí? O sea, la tecnología, cualquier negocio de tecnología, las notebooks, iPhone, todo esto, ¿ah? Evidentemente siempre está yendo para arriba, siempre gana, gana, gana. Entonces yo le digo a usted, che, y dejemos de estudiar, digamos, comercialización y nos pongamos a fabricar iPhone, iPad, notebook y demás. ¿Y qué me van a decir ustedes? No, porque no tengo el conocimiento, no, porque no tengo tecnología, no, porque no sé ni siquiera cómo comenzar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que no? ¿Por qué no puedo? Porque tengo barreras. ¿Esas barreras cuáles son? Muchas. Las barreras estas, por ejemplo, de la tecnología, no tengo plata para comenzar, pero no es el caso, digamos, de esto. Esto básicamente es conocimiento, tecnología y conocimiento, el manejo, logística, eso no lo conozco y no puedo y por eso no lo hago. ¿Sí? Por eso es difícil. Entonces. No sé ni hacerlo, ni tengo plata, ni elementos, ni máquinas, digamos, para hacer, ni Jujuy lo tiene. Entonces no puedo. Otro ejemplo, en Jujuy, por ejemplo, la actividad inmobiliaria es la que nunca perdió. Así como la tecnológica en el mundo, en Jujuy la inmobiliaria jamás perdió. Y en ese caso, yo les diría, a ver, chino, entonces dejemos de estudiar y nos pongamos en inmobiliaria. ¿Qué me van a decir ustedes? No, no puedo. ¿Por qué? Porque no tengo plata. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta poner una empresa inmobiliaria? Muchísimo. Tengo que es vender y comprar y alquilar inmuebles. ¿Quién puede vender y comprar alquileres? ¿Cuántas inmobiliarias hay en Jujuy? ¿Las podemos nombrar? Sí, Roca, ¿qué vemos lo otro? Agostini y algunos otros que, ¿cuántos hay? 5, 10, no hay más. Y esos son dueños de todo. ¿Eh? Entonces, evidentemente, si yo quiero competir con ellos, me va a costar muchísimo, porque ¿de dónde saco plata para empezar a comprar terreno y para empezar a alquilar y para comprar un departamentito? ¿Y cómo hago? ¿Cómo comienzo? Casi imposible porque no tengo poder financiero. Inclusive los canales de distribución también seguramente ellos ya los dominan, ya saben cómo vender, ya saben cómo trabajar, tienen experiencia en el campo, que también es una gran barrera. ¿Sí? Todo eso hace. Por ejemplo, yo quiero ponerme una gaseosa cola. ¿Sí? Tengo, no sé, heredé, sé hacer gaseosa, sé fabricarla, tengo ahí más o menos algún conocimiento, estudié algo del tema, quiero ponerme una Coca-Cola, perdón, una gaseosa sabor cola. ¿Qué barrera tengo? Esta, la barrera comercial, que es muy importante. ¿Qué voy a ir a competir yo con Manao Cola y con Coca-Cola, digamos? Si ya ellos están posicionados tan fuerte que vean la mía, mi marca va a ser casi imposible, ¿sí? Entonces ahí hay una barrera muy importante que es comercial. Lo bueno de la barrera comercial es que en negocios chiquitos también se puede realizar sin tener mucha plata. Por ejemplo, imagínense una carnicería que siempre venda durante mucho tiempo, 5, 6, 7 años, la misma calidad de carne y la carne buena. Evidentemente la gente va a ir a esa carnicería, va a seguir, va a ser leal y esa carnicería habrá generado una barrera, una lealtad hacia el cliente, una barrera clara comercial, sin tener que haber invertido mucha plata. ¿Sí? Entonces también hay otro tipo de barreras que no significan plata, sino hay otras. Acá básicamente es comercial, digamos, haberse posicionado y respetado bien una estrategia de negocio. Eso genera barreras. Entonces estas son las barreras. Mientras más barreras, insisto, más rentable es el negocio. Mientras menos barreras, menos rentable el negocio porque cualquiera puede entrar a competir. Cuanto más barreras, menos empresas pueden entrar a competir y entonces es más rentable.
Esa es la conclusión, digamos, final de estas 5 fuerzas de deporte. Próxima actividad ya se la subo en el transcurso de hoy, de mañana, ya le subo la actividad para que practiquemos sobre lo que vimos hoy.